Es la razón existencial de la iglesia. La razón existencial de la iglesia. La palabra maneja algo que se llaman tipologías, pero también maneja algo que se llama simbologías. A ver, tipología es hablar de una persona que es tipo de, o de algún elemento que es tipo de. O sea, quiere decir que hace referencia a alguien o algo. Y hablar de la simbología es hablar también de elementos que figuran, que representan algo. En este caso, el Señor toma esta palabra y le dice a los discípulos, que es la iglesia, dijo: vosotros sois la sal de la tierra. Le dijo a los discípulos que representaban la iglesia en ese momento, porque la iglesia nace en Dios. La iglesia nace con Jesús. Jesús es el autor y el fundador de la iglesia, con el respeto que de pronto alguien pueda tener en su concepto. Pero la iglesia no nace ni con Pedro. La iglesia nace en el corazón de Dios, y el fundador de la iglesia es Jesucristo, y el fundamento de la iglesia es Jesucristo. Él es. Pero a la iglesia le hizo una simbología o una tipología, por así decirlo, y dijo: ustedes son la sal de la tierra. Digo, ustedes son tipo de la sal. Para nosotros hablar de la sal en este tiempo de pronto tiene otro tipo de contexto, otro tipo de significado, porque nosotros asociamos la sal muchas veces la asociamos con el mal. ¿Sí o no? Por ejemplo, cuando a alguien le va mal, alguien dice: eso fue que usted está salado. ¿Sí o no? Eso fue que le tiraron alguna sal. Y así la asumimos. En este tiempo hablar de la sal entonces tenía una variación, pero en este contexto bíblico la sal no representaba lo que para muchos representa hoy, o no era un elemento simple, no. La sal era un elemento fundamental en el contexto bíblico. Y como era un elemento tan fundamental, entonces el Señor, para presentar la iglesia a la humanidad y a la sociedad, entonces dice: a ver, yo les voy a decir a la sociedad la razón existencial de la iglesia. ¿Para qué sirve la iglesia? ¿Para qué sirven los cristianos? Dijo: a ver, ¿de qué manera yo les figuro esto? ¿De qué manera se lo presento de forma entendible para que ellos entiendan que la iglesia no es un estorbo? Digo, ¿cómo se lo presento? Para que sepan que los cristianos no son una plaga, no son un estorbo. Dijo: a ver, ¿de qué manera? Dijo: ¿qué elemento más esencial que la sal? Dijo: ustedes son como la sal. Ustedes son como la sal. Y luego dice entonces: pero si la sal se desvaneciera, o sea, si la sal pierde su sabor, dice en Lucas, ¿para qué servirá? Porque le aseguro que usted no compraría en la tienda o en el supermercado sal si eso no le fuera a proveer sabor a sus alimentos. ¿Sí o no? ¿Para qué? Algo inútil. No. Entonces dice: si la sal se desvaneciere, si perdiere su sabor, pues ¿para qué servirá? Porque el objetivo es que pueda salar. No sirve más para nada. Y aquí, a partir de esta expresión, vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la sal de la tierra. A partir de esa expresión es que quiero trabajar esta palabra. Porque, a ver, de la iglesia se hablan muchas cosas, y se hablan muchas cosas contrarias. A mí no me preocupa que un extraño hable cosas contrarias. Por ejemplo, le voy a decir, esta semana, el viernes que estuvimos haciendo esa actividad, que para muchos fue extraño porque están acostumbrados siempre a salir a las calles con un parlante, predicar, repartir tratados, y algunos dijeron: no sé a qué salimos. Bueno, usted no lo entenderá, pero lo entenderá después. Pero de cierta manera yo me di qué impresión se podía generar. Y yo sé que no solamente yo, algunos escucharon.
Y algunos, ¿qué es eso? Y yo escuché por ahí una parte donde alguien dijo, esos son esos evangélicos. Así lo dijo, pero de forma despectiva. Digo, esos son esos evangélicos. Esa gente que no sirve para nada, solamente para hacer bulla. Pues yo no a mí ya eso no me pone el corazón como otros que ponen que pelean, que dan puño, que dan pata. Porque ese es el concepto que ellos tienen. Que nosotros somos un estorbo, que nosotros no servimos para nada. Ese es el concepto que tienen de la iglesia. A ver, a mí no me preocupa el concepto que los de afuera tengan de la iglesia. A mí lo que me preocupa es el concepto que usted mismo tiene de la iglesia. El concepto que usted tenga de la iglesia, ese sí me preocupa. Porque que la gente afuera diga que nosotros somos un estorbo, hombre, el Señor ya lo profetizó y dijo que nosotros seríamos aborrecidos por causa del nombre, por causa de su evangelio, que seríamos contados como ovejas de matadero. Críticas y censuras sobre nosotros siempre habrán. A mí lo que me preocupa es cuando yo encuentro a un cristiano hablando de esta manera, de forma tan despectiva. Esa iglesia donde yo me congrego, esa iglesia donde yo voy, esos hermanos, cuando yo me encuentro un mismo creyente diciendo, yo como que por allá no voy a volver. ¿Y por qué? Porque es que hay una cantidad de gente hipócrita. Porque es que resulta que yo me he dado cuenta de este hermano y de aquella hermana y de aquel hermano y de aquel hermano, que sí, que tienen sus errores y tienen sus defectos y tienen sus situaciones. Y ya, ¿por qué le digo que por qué me preocupa? Porque parece ser que esa persona no entiende la razón existencial de la iglesia. La Biblia dice, hermano, que el que está trabajando para que la iglesia sea una iglesia perfecta, mancha y sin mancha y sin arruga, para presentársela a sí mismo, es Él. Él es el que se la va a presentar a sí mismo. Pero cuando nosotros pensamos, hermano, que este es un lugar de gente perfecta, nos equivocamos. Porque la iglesia no es un lugar de gente perfecta, pero sí es el lugar perfecto para transformar gente imperfecta. Ahí ya usted le ve el cambio. Porque si usted, hermano, se para allá, usted va, si conoce, si usted es alguien que mantiene pendiente de la vida de las personas, entonces quizás usted se dé cuenta y dice, vea, ese que vaya y yo sé que es así, ese que vaya y yo sé que es así, ese que vaya y yo sé que es así. De hecho, a mí una ocasión me abordó una persona y me dijo, usted está perdiendo el tiempo ahí, pastor. Y le dije, ¿por qué? Digo, vea, esa señora que vaya es así, esa señora es así, ese muchacho es así, ese otro es así. Digo, no, usted está perdiendo el tiempo. Y yo le dije, oiga, le agradezco mucho que usted me haya dado esa orientación. Le dije, porque primero se nota que usted mantiene muy pendiente de la vida de la gente. Le dije, primero que todo, me doy cuenta que usted mantiene muy pendiente de la gente, de la vida de las personas. Le dije, usted sería una buena diaconisa en la iglesia. ¿Qué es eso? Le dije, usted sería una buena diaconisa para que nos ayude a estar pendiente de los hermanos que tienen dificultades y ayudarlos. Entonces se quedó como pensativa y me dijo, ¿cómo así? Y le dije, sí, vea, es que en la iglesia no es que ignoremos las dificultades que viven las personas, nosotros las sabemos. Pero aparte de eso, pregúnteme qué hacemos en la iglesia por eso. Porque usted se ha dado cuenta de las dificultades que tienen sus vecinos. Le dije, pero ¿usted qué hace por eso? Le dije, usted lo único que hace es hablar y nada más. Entonces ya comencé y le dije, vea, nosotros sí nos damos cuenta de las dificultades que tienen las personas. Y la iglesia no es para gente perfecta. La iglesia fue diseñada para gente que tiene problemas. Y ahora es donde quiero entrar, hermano, con esta palabra. Cuando el Señor identifica que nosotros los cristianos somos la sal de la tierra,
Está hablando del aporte que nosotros le damos a este mundo. ¿Qué es lo que nosotros le aportamos a esta sociedad? Mira, sabe, le voy a decir una cosa. Hay cosas que existen para equilibrar el funcionamiento de este planeta. Existen para eso. ¿Usted sabe por qué las aguas tienen que ir al mar? ¿Por qué las aguas tienen que ir al mar? ¿Por qué existen los mares? Yo cuando conocí por primera vez el mar, yo me hice una pregunta, porque el mar es muy bello. Así sea en Buenaventura, pero es bonito. Y yo dije, ¿por qué el mar es salado? Tan bueno que las aguas del mar, porque me metí a bañar y cuando se me llenó la nariz así, hermano, de agua, eso fue repudiable, hermano. Y hombre, lástima, esto no será agua dulce. ¿Por qué tiene que ser salado? Porque hay cosas que Dios las diseñó para regular, para que se volvieran el equilibrio para el funcionamiento de este planeta. Usted sí sabe que si todas las aguas dulces que se contaminan en este planeta no fueran al mar, esto ya estaría podrido, llevado. Porque el mar lo que hace es un proceso de ¿qué? De purificación a las aguas dulces. Porque las aguas dulces se pueden oxigenar, pero ellas no se pueden purificar a sí mismas por toda la contaminación que absorben. Llegan al mar. El mar con toda su salinidad las purifica y vuelven a ese proceso. Y luego son esas mismas aguas ya purificadas las que suben a las nubes y las que volvemos nosotros a consumir. Yo estuve en Buenaventura una vez, yo soy curioso. Y usted sabe que en las partes costeras llueve. Por lo menos en Buenaventura está uno así, con un momento a otro llovió, ¿sí o no? Entonces yo fui a Buenaventura y estaba haciendo un solazo cuando de pronto llovió. Y yo le dije al pastor, le dije, ole, tan raro, digo, así es acá. Entonces se me entró una idea. Y yo dije, a como vuelva a llover, voy a sacar un vasito y recojo agua para ver si es salada. Para ver si es salada. Hombre, pues estando alrededor de agua salada, cierto que se evaporó, que sufrió el proceso, y de pronto todavía, hermano, y curiosidad mía, saqué el vaso y al rato, mano, cayó otro chubasco y fui el agua, mano. Y yo dije, ole, pero ¿por qué si estamos aquí en un mar con agua salada, se evaporó, debería ser salada? Entonces yo comienzo a hacer como atar cabos. Y dije, claro, si no se sufriera ese proceso, hermano, ¿usted se imagina cómo estaríamos? Así que hay cosas, hermano, que Dios las diseñó para regular el mundo, pero también para generarle un equilibrio. Para generarle un equilibrio. Por lo menos usted nota que cuando el Señor creó, hizo la creación, luego le puso un orden. ¿Sí o no? Separó las aguas de las aguas. Y dice, las aguas de las aguas. ¿Para qué si todo es agua? ¿Para qué separar las aguas de las aguas? Y cuando el Señor habla que separó las aguas de las aguas, es precisamente porque clasificó las aguas para poder brindarle al planeta un equilibrio. Y estas aguas las clasificó acá y dijo, ustedes se van a llamar mares. Y el objetivo de ustedes es que me van a purificar la otra clase de aguas, a las cuales vamos a llamar dulces. Y a esta les vamos a generar una expansión allá con nubes, porque estas son las que nos van a hacer un trabajo. Así que estas nos van a aportar para que los animales, para que las plantas y para que los humanos puedan subsistir. Pero ustedes se van a encargar de purificar todo lo que el hombre contamine. Dice, qué maravilla. Uno ya comienza como a hallarle razón a una cantidad de cosas. Dentro de tantas cosas que podría hablarle,
que el Señor diseñó para que esto funcionara. Hay una cantidad de elementos, hermano, que nos ayuda para que este mundo se conserve en su punto, que nos provee lo que nos falta, que no permite que esto se extinga o se vaya al extremo. ¿Cuánto nosotros criticamos los huracanes que suceden quizás en otras partes, diseñados también para regular el equilibrio del planeta? ¿Cómo le parece? Sí, que dejan devastaciones, sí, pero también dejan muchos beneficios. También dejan muchos beneficios. Así que hay cosas que quizás nosotros no las entendamos, y alguna de ellas, de las que voy a nombrar, hasta nos genere repudio porque no entendamos el porqué de su existencia, pero al analizarlo, hermano, nos damos cuenta que aportan al equilibrio y al funcionamiento. Por ejemplo, yo creo que las mujeres nunca van a entender el por qué existen las cucarachas. Porque las cucarachas son las enemigas número uno de las mujeres. Bueno, raro también que haya un hombre por ahí, hermano. Si usted le tiene miedo a las cucarachas, revísese, por favor. Eso es muy raro, un hombre teniéndole miedo a las cucarachas, hermano. O sea, a mí que una mujer, hermano, vea una cucaracha y salte y brinque, yo digo, ay no, es mujer, es mujer. Pero que yo vea a un hombre asustado con una cucaracha, digo, Señor Jesús. ¿Para qué le digo esto, hermano? Porque feas y asquientas y todo eso, y le aportan al equilibrio de los ecosistemas. Ahora yo con esto no voy a decir deje su casa llenar de cucarachas. No, o deje de llenar de ratas. No, porque también aportan al equilibrio. Sí, le aseguro que si no existiera una rata, hermano, no habría un gato que comiera. No habría una pobre, digamos, hermano, ¿cómo se llama eso? Pobre gallinazo, ¿de qué viviría también? Y así sucesivamente. Hay cosas que le aportan al ecosistema. ¿Usted cree, hermano, que si no existieran las cucarachas, cuántos organismos microscópicos que son nocivos, hermano, pulalían, hermano? ¿No? Y ellos son los que consumen eso. Tanto, hermanos, los del campo, cuánto, hermano, les tienen unos fastidios a la pobre chuchita, a la pobre zarigüeya, hermano, porque son muy feitas, hermano. ¿Para qué le va a decir uno que son feitas? Pero también le aportan. Equilibran el ecosistema, hermano, de una manera. Pastor, ¿y para qué nos dice eso? Para que escuche lo que viene esto, hermano. Porque así como hay cosas que no existen, que no entienden por qué existen, hay quienes no comprenden la razón existencial de la iglesia, hermano. Por eso entonces cuando un inconverso habla y dice, la iglesia es simplemente un lugar para quitarle la plata a la gente, y ella esta que dice, sí, así es. Y más con el pastor que nos llegó. Porque hay gente, hermano, que no tiene la capacidad ni siquiera de defender la iglesia a la que pertenece, hermano. No es capaz de defender, hermano, este invento maravilloso de Dios llamado iglesia. Porque así como el Señor pensó que para que este mundo tuviera un equilibrio, para que este planeta tuviera un equilibrio, tendría entonces que generar el sol, generar la luna, generar estrellas, generar la noche, generar vientos, hermano, y cantidad de cosas que no comprendemos. El Señor también supo, escuche, si esas cosas existieron para darle equilibrio al planeta, el Señor también diseñó una para darle equilibrio a la sociedad. Porque una cosa es la creación y otra cosa es la sociedad. La sociedad somos nosotros los que habitamos en medio de este planeta. Y le voy a decir, la iglesia fue diseñada y fue creada como el ente que regula la sociedad. ¿Cómo así? Sí, Señor. Si no existiera la iglesia, hermano, la sociedad no podría ser regulada. ¿Regulada cómo? Moralmente.
Porque si hay alguien, si hay un ente que enseña a las personas a corregir sus conductas morales, ¿quiénes son? ¿El Estado judicial? El Estado judicial no reforma a nadie. ¿Sabe qué es lo que hace? Se los llevan a una prisión. ¿Pero lo reforman? No, no lo reforman. Pero la iglesia sí fue diseñada, hermano, para regular esas conductas morales. ¿Por qué? Porque lo que predica precisamente la iglesia es eso. Es lo que le aporta a la sociedad. Por eso el Señor dijo: ustedes son la sal. La sal, hermano, tiene unas características fundamentales, maravillosas. La sal, hermano, puede servir como analgésico. La sal te puede servir a ti como antibiótico. La sal a ti te puede servir como preservante. ¿Qué significa eso? Entonces significa que cuando el Señor dijo a la iglesia: ustedes son la sal de la tierra, le dijo: ustedes pueden servir como analgésico. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene la palabra, hermano, que puede quitar el dolor que embarga el corazón de los seres humanos, hermano. Tiene esa capacidad. Alguien me dijo: en otro lugar yo también lo puedo conseguir. Le dije: vaya, tranquilo. Pero como lo ofrece Dios a través de la iglesia, no. Todos esos corazones fracturados, ¿qué hace el Señor a través de la iglesia? Tiene la capacidad analgésica, hermano. Si alguien dice: pastor, pero es que yo llegué a la iglesia y la verdad todavía mis traumas y mis dolores siguen. Esa no es culpa ya de la iglesia. Es culpa de usted que no se tome la medicina. Porque si usted va donde el doctor, y usted va donde el doctor, hermano, y el doctor le medica, y al mes vuelve atrás a la cita: doctor, aquí estoy, pero aquí sigo con el dolor, ¿o yo? El doctor lo primero que le va a preguntar, ¿sabe qué es? ¿Usted sabe qué le va a preguntar el doctor? ¿Se tomó los medicamentos? ¿Se tomó los medicamentos? Ay, no, doctor. Dijo: ah, bueno, entonces no va a pensar que solo visitarme a mí sería algo curativo. Eso sucede. A mí me han dicho, una señora me dijo: pastor, vea, mi hijo ya lleva 20 días yendo a esa iglesia, pero sigue siendo el mismo. Le dije: tan raro, porque la medicina que le hemos aplicado en la iglesia ha sido buena. Seguramente no se la ha tomado. Seguramente no dejó que esa palabra se le metiera al corazón. Porque cuando usted le permite a esta palabra, aleluya, que es bálsamo, gloria a Dios, llegar al corazón, cambia, porque cambia el dolor. El dolor se va, se tiene que ir, aleluya, porque lo que la iglesia le ha sido entregado es poderoso, aleluya. Mira, la sal se utilizaba entonces, hermano, con objetivos analgésicos para quitar el dolor. Lo utilizaban para echar en las heridas. Es más, mire, cuando se iba a la batalla, habían elementos que no podían faltar. Dentro de ellos el aceite, el vino, pero uno de ellos que no podía faltar era la sal. ¿Sabe qué hacían con aquellos soldados que eran heridos en batalla? Lo que nosotros hoy llamamos, no sé si en ese tiempo lo llamaban así, pero una persona, hermano, la herían a filo de espada e inmediatamente le hacían su emplasto de sal. Le hacían su emplasto de sal. Yo una vez que en la finca, yo el campesinito me corté, yo me hice un emplasto de sal. ¿Qué cosa para arder? ¿Qué cosa para dolorosa? Porque como yo había visto a mi papá que él hacía eso, mi papá una vez, hermano, se cogió y se metió un machetazo acá, fuerte en la finca, y él hacía sangre fría, hermano, cogió y se coció él mismo y toda la situación. Yo vi, hermano, que se hizo un emplasto, y hermano, el otro día el hombre estaba muy bien. Pues yo ignoré que eso ardía,
Y cuando yo me corté por ahí, entonces yo me hice un implante. Uy, hermano, yo dije, no, la cura es más fuerte que la enfermedad. Entonces papá me dijo, no, eso arde un rato, pero arde una vez y adiós, papito. Quedó usted bien. Yo dije, vea. Me aguanté el ardor y luego obtuve un beneficio. Por eso es que cuando usted llega a la iglesia, a usted parece que le ardiera lo que le predican. Parece que le estuviera echando sal en la herida. Por eso usted cuando viene a la iglesia, usted dice, pero ese pastor, ¿qué le pasa? Que de entrada, sin distinguirme, y me está tirando esa palabra y parece que me estuviera mirando. Y de hecho a mí me da por mirar, hermano, y dice, y parece que me estuviera dedicando el sermón a mí, ese pastorcito. Porque arde, porque la sal arde inicialmente. Por eso hay gente, hermano, yo le voy a decir, y cuando usted escuche la palabra y le arda, no se enoje. ¿Sabe qué significa? Que está cayendo en la herida que usted necesita sanar. Si a usted no le arde y si usted es indiferente, preocúpese. Porque hay gente que a veces se siente y dice, eso no es para mí. Preocúpese cuando usted diga, eso no es para mí. Ahí sí se preocupa usted. Cuando usted llega a la iglesia y escuchó el sermón y dice, ay, lástima que no vino mi vecina porque esa palabra le hubiera caído de perlas a ella. Lástima que no vino mi esposo, vea, donde hubiera venido ese zurrón, hombre, por lo menos. Y hubiera caído bien esa palabra. No. Cuando a ti te suceda eso, que pienses que el mensaje que se predicó le hubiera caído como anillo al dedo a alguien, preocúpese ahí sí. Pero usted cuando la palabra le llegue y parece que fuera para ti, que estuviera siendo muy directo, alégrese, hermano, porque parece ser que la sal que es esta palabra, que es este evangelio, está llegando para hacer algo en tu vida. Aleluya. Aleluya. Así que mirando todo esto, la iglesia tiene esa característica. Es como sal, es analgésica, ayuda a quitar el dolor. Es verdad que todavía hay personas en la iglesia con ciertos comportamientos de vida, pero también tenemos que reconocer que Dios ha hecho mucho por ellos a través de la iglesia. Antibiótica, porque es que el pecado, hermano, es como una gangrena. El pecado es como una infección. Las conductas de vida son, hermano, como eso, como una infección que se va prolongando y ganando ventaja sobre la vida del hombre. Pero esta palabra, esta iglesia predica un evangelio que puede abordar la conducta del hombre y ponerle fin. Quiere decir que tiene la capacidad de extirpar o de cauterizar el mal. Detiene aquello que estaba destruyendo la vida del hombre. Porque yo creo que aquí alguien tenía una conducta y cuando el Señor a través de la iglesia comenzó a trabajar en él, esa conducta se detuvo, fue cauterizada. Vea, aquí, hermanos y amigos, usted que vino esta mañana, aquí en medio de nosotros hay alguien que antes de ser creyente, eso era tremendo borracho, pero tremendo borracho. Ay, no, pastor, entonces yo ¿dónde estoy? Imagínese, está en medio de un grupo de gente a la que le cayó de esta salecita y le ha aprovechado, porque ya no es borracho. Es más, como para ir aquí avanzando un poquitico y no te vas a salir alarmado corriendo, pero el mismo que te está predicando hoy tenía una conducta de drogadicción muy fuerte. Y me aplicaron de esta sal y hasta ahí llegó ese comportamiento, hasta ahí llegó esa conducta. Porque tiene la capacidad, escuche, no solamente es analgésica, sino que es antibiótica. Pero no solamente es antibiótica, sino que tiene la capacidad de preservar. Por eso los que estamos, hermano, alguien dice, ¿y para qué? Si usted ya no toma, si usted ya no fuma, si usted ya no hacía lo que era antes, ya cambió, no vuelvas a la iglesia. ¿Cómo se le ocurre? Si necesito preservarme, y la única manera de conservarme así es que me siga cayendo sal, es que me siga cayendo evangelio. Una señora, la evangelicé, le hablé la palabra.
Digo, necesito entregarme a Cristo, pastor. Le dije, hágale. Pero hay algo que me pasó, hermano, y es que el día que la bauticé, digo, bueno, pastor, muchas gracias por todo lo que hizo por mí, lo que me enseñó, lo que me habló, y bueno, ya no vuelvo por acá. Hermano, uno queda como que no vuelvo por acá, porque ella pensaba que es como cuando se va donde el médico y el médico te da algo para curar y usted dice, ya que no necesito volver donde el médico. Ya, ella pensaba que era así. Y yo dije, o yo no le expliqué bien este evangelio, o ella tiene de pronto una capacidad muy lenta de comprender. Era eso, ella tenía una capacidad lenta. Y le dije, venga, te explico. Le dije, venga, te explico. Le dije, te voy a poner un ejemplo muy, pero muy fuerte. Le dije, supongamos que aquí tenemos un pedazo de carne. Me dijo, sí, pastor. Le dije, ese pedazo de carne se estaba descomponiendo. Sí, pastor. Le dije, entonces yo vine y le eché sal a ese pedazo de carne para que no se siguiera descomponiendo. Sí, pastor. Le dije, detuvimos la descomposición. Le dije, ¿qué cree usted que debemos de hacer para que esa carne se siga conservando? Me dijo, echarle más sal, pastor. Le dije, eso es lo que usted necesita. Si usted no le sigue echando sal a su vida, palabra, evangelio, usted se vuelve a descomponer. Le voy a tirar la frase como fue, porque ella tenía ciertas prácticas. Le dije, usted vuelve a ser la misma bruja que era. Sí, porque el comportamiento, dije, vuelve a ser la misma, usted vuelve a lo mismo. Por eso usted no nota que cuando una persona deja de recibir esta palabra, le da por retornar a sus antiguas prácticas. Alguien viene aquí, vamos a poner un ejemplo, alguien viene aquí y el Señor le cambió sus palabras, ya era grosera y ya no, ya es muy modesto y muy prudente con sus palabras, ya no se le salen toda esa cantidad de madarazos y cantidad de cosas que antes se le salía, ¿cierto? Y uno se pone a hablar bonito. ¿Para qué le voy a decir? Uno se pone a hablar bonito porque el Señor sazona nuestras palabras con sal. O voy a poner una comparación, hacerle un regresismo. ¿Usted se acuerda cuando usted no era creyente, usted como era de grosero y de grosera? Uy, hermano, mal hablada, ¿cierto? Mal hablado, era fuerte, ¿cierto? Y llegó aquí al Señor y el Señor le sazonó la vida y como habla de bonito. Bueno, creo que ya no dice groserías. ¿Cierto? ¿O sí? Pero usted no nota que cuando alguien deja de recibir sal, comienza otra vez a volver a sus antiguas prácticas. Resulta de que yo hablé con una hermana, o un hermano, perdón, que hacía algunos tiempos no venía a la iglesia. Entonces yo fui a hablar y le dije, mi hijo, no, pero es que yo estoy bien, pastor, yo estoy bien. Le dije, sí, hermano, pero es que usted necesita al Señor en su vida para que usted no sea que vaya a retornar otra vez. Digo, no, yo sé dominar mi vida, pastor, ¿qué tal cosa? Le dije, bueno. Un día me lo encontré entre semana. Más bien no me lo encontré, no, me arrimó a la casa y me arrimó llorando. Y me pastor, estoy aburrido. ¿Qué? Y llorando, y le dije, ¿qué pasó? Digo, pasó algo en el trabajo que a mí hace mucho tiempo no me pasaba. Y dije, ¿qué? Dijo, un compañero de trabajo me habló mal y digo, pastor, y yo le metí una groseriada, le metí una insultada. Y después de esa insultada, ¿cómo me sentí, pastor? Le dije, se está descomponiendo. Pastor, ¿cómo soluciono eso? Le dije, métale sal, métale evangelio, métale palabra. Hay gente que dice, es que esos pastores y esos evangélicos son, hermano, convencidos, piensan que una persona se le va a transformar la vida solo yendo allá a sentarse y a escucharlos. Pues sí, porque esto es evangelio, esto es sal, hermano, que quita el dolor, pero que también quita aquello que está contaminando la vida, pero también tiene la capacidad de preservar la vida de la persona.
Al hermano Álvaro Torres le hicieron una pregunta. Digo, ¿ustedes cómo hacen para que esa gente que va a la iglesia, ustedes no los persiguen, ustedes no los vigilan? Usted a un creyente no lo está persiguiendo todos los días. Cuidadito, a ver, miremos que aquí Getialcito no vaya a estar de grosero, por ahí tal cosa, persiguiéndolo, poniéndole cámaras. No, nada, a ninguno aquí vigilamos. Digo, ¿ustedes cómo hacen para que esas personas sean fieles? Si ustedes no están detrás de ellos como perritos cuidanderos. El evangelio que se les da, la palabra que se les da, esa misma palabra los preserva. ¿Usted cree que si nosotros, hermanos, fuéramos y salváramos un drogadicto, salváramos un alcohólico, salváramos un delincuente, pero no se le siguiera dando sal, no tenemos la capacidad de preservarlo? Va entendiendo o vamos entendiendo el por qué es necesario seguir recibiendo palabra. ¿Sabes? Entendiendo que esto no es solamente de una semana, de 8 días, de una vez al mes. Esto no es de una vez al año, no. Esto es necesario. Aleluya. Para que nuestra vida esté preservada en el Señor. Por eso entonces, hermano, yo le digo una pregunta. Hay gente que dice, que consideran que la iglesia no hace nada, no aporta vitalmente a la sociedad. Que no, sino la pasamos estirándole sal a estas comunidades, pero en el buen sentido de la palabra. Recuerde que usted va de pronto a decir a la casa, vea, pastor dijo que le tiramos una sal a Candelaria, y de pronto la gente inconversa va a decir, ay, vea esa iglesia pues, en lugar de estar orando para que nos vaya bien, no está tirando sales. No, estamos tirando sales para que puedan ser sanados, para que se les quite su mal y para que puedan ser preservadas sus vidas. Así que, hermano, la iglesia dicen que no le hace ningún aporte vital a la sociedad. Es más, dice que nosotros le restamos. Dicen que nosotros es más lo que dividimos que lo que multiplicamos. Es más, a las iglesias las definen como un estorbo. ¿En serio? Nosotros sí que les aportamos a la sociedad y nos consideran un estorbo. Voy a decir esto aquí, hermano, sé que es muy fuerte lo que voy a decir, pero a mí me parece, hermano, tan contradictorio. ¿Sabe usted que en las administraciones nacionales, departamentales y aún municipales tienen diseñado un presupuesto? Póngale cuidado a lo que le voy a decir. Para hacer una celebración al año que quizás o quizás no, que no le aporta nada a la sociedad, y se lo tienen que dar. Yo me quedé asombrado cuando hablé con un hermano que trabaja en la alcaldía de Medellín. Me dijo, pastor, es increíble. Le dije, ¿qué pasó? Dijo, este año el presupuesto para la marcha del orgullo gay fue de 900 millones de pesos. ¿Es verdad? Dijo, y es tan triste que la iglesia fue a solicitar un permiso solo para que le permitieran un auditorio y no se lo concedieron. Porque la iglesia que sí le aporta a la sociedad, la misma sociedad la considera un estorbo. Pero pueden sacar presupuestos y darle más apoyo a aquello, hermano, que está violentando la moralidad de los niños, de los jóvenes, hermano, que está permeando de una manera tan fuerte la sociedad. Sí se les tiene espacios, sí se les permiten, sí se les da aporte. ¿Sabe por qué? Porque hace mucho tiempo que hemos mirado que a la iglesia la han considerado un estorbo. Pero nosotros, hermano, escuche, por mucho que nos consideren un estorbo, allí es donde nosotros debemos de tener bien claro quiénes somos y qué es lo que le podemos aportar a una sociedad. Por eso yo me niego a pensar que la iglesia aquí en Candelaria tenga que ser invisible ante casi 40,000 habitantes. Vea, le aseguro que los recursos que tiene una administración municipal siempre se van a quedar cortos
para poder combatir todas las problemáticas que tiene un municipio. Pero la iglesia nunca se queda corta, hermano. Aunque a nosotros los entes de gobierno nunca nos dan un peso, nunca nos apoyan nuestros proyectos, pero nunca nos quedamos cortos. Siempre lo hacemos, siempre vamos, siempre trabajamos, y lo más tremendo es que siempre tenemos resultados. Yo sé que esto suena desafiante, pero vaya, pregúntele a ver, 4 años después, a un periodo de trabajo municipal, ¿cuántos drogadictos resocializó? ¿Cuántas madres cabezas de familia les pudo ayudar? ¿O cuántos hogares logró evitar que se destruyeran? ¿A cuántos borrachos rescató del alcohol? Oiga, no, ¿a cuántos delincuentes rescató del pandillismo? No. Pero vaya, pregúntele a la iglesia en esos mismos periodos de 4 años, y la iglesia tendrá que presentar y decir: en estos 4 años tantos drogadictos, en estos 4 años tantos alcohólicos, en estos 4 años tantos delincuentes, tantos hogares que se iban a fracturar, tantos adolescentes rescatados. Yo hice este balance porque, bueno, con la gracia de Dios se me permitió elaborar el plan de desarrollo para el Distrito 25, hacer parte de este trabajo. Y cuando hicimos la estadística y la tuve que comparar a una estadística de gobierno, dije: la iglesia sí tiene mucha fuerza. Porque va a ir a comparar una estadística de gobierno. No pudieron resocializar, hermano. Es que ellos no son capaces ni siquiera de llegar a los lugares donde hay conflicto, antes le huyen. No se van a meter, hermano, a lo que llaman los barrios, ¿cómo se llama? Pues así, como para no sonar tan fuerte, las ollas. ¿Sí? Ellos no se van a meter. Pero la iglesia va y hace plan rescate allá. ¿Va a haber un hogar a punto de destruirse? No, el Estado no va a ir, pero la iglesia va. Entonces yo miraba las estadísticas de todo lo que el distrito ha logrado. Yo dije: el Señor es muy bueno con la iglesia. Todo lo que se logra, todo lo que se obtiene. Pero mira cómo se sigue teniendo la iglesia, como un estorbo. Hubo una frase hace mucho tiempo que salió y que la han replicado, donde han dicho que la iglesia, o que el evangelio, o que la fe ha sido como el opio de los pueblos. Como el opio de los pueblos. ¿Sabe quién fue ese? Lo más tremendo es que eso lo dio un judío, un mismo judío, Carlos Marx, filósofo. Dijo, hermano, ¿sabe qué dijo ese hombre? Que la religión fue diseñada para las clases, para que las clases dominantes controlaran al pueblo, simplemente para alivianarles sus dolores mediante la idea de un mundo mejor, mediante la supuesta idea de una vida eterna. Eso dijo Carlos Marx, un judío, hermano. ¿Y sabe por qué es tan un judío, hermano? ¿Acaso no vino de allá la fe? Y un mismo judío adjudicándole al evangelio, que es simplemente el opio con lo que se entretiene un pueblo. El evangelio no es entretenimiento. El evangelio es la solución más grande que ha podido tener esta humanidad. La razón existencial de la iglesia: vosotros sois la sal. Yo le digo una cosa: este mundo moralmente está muy descompuesto, pero no ha llegado a su punto. ¿Sabe por qué? Porque hay iglesia. El Señor dijo: sobreabunda el pecado. Digo, pero también sobreabunda la gracia. La pregunta es: ¿a través de qué medio sobreabunda la gracia? A través de la iglesia. Porque es que nosotros somos el polo opuesto de comportamiento a la moralidad del mundo, ¿sí o no? Por eso es que la gente dice: ay, ustedes son unos mojigatos, unos recatados. No, somos gente que tiene sal en su vida,
que estamos preservados. Porque así, hermano, dentro de su misma casa y dentro de su misma familia, hay gente que piensa que usted vive es amargado, que usted está desperdiciando la vida. Pero ahí en su casa no reconocen que usted es un pequeño salerito que Dios ha puesto ahí. Vea. ¿Usted se imagina qué sería la familia Barrantes si no tuviera un salerito? Porque mi familia estaba muy perdida. Estaba bien perdido yo. Y por allá en el 2000 Dios cogió a uno de la familia y le depositó sal. Y comenzó mi hermano a todos los días sus goteritas de sal. Nos incomodaba, nos ardía. Sí, nos ardía y nos incomodaba que ya hubiera un evangélico en la familia que nos hablara, que nos predicara, que cantara, que orara. Ay, eso nos daba rabia, hermano, literalmente rabia. Pero ese era el salerito. Nos daba rabia, pero cuando teníamos problemas, Merardo, por favor ore. Como que sí sabíamos, porque es que esa es la situación. El mundo nos rechaza para aceptarlo a él, pero cuando tiene sus problemas, ahí sí, evangélicos, por favor oren, porque parece ser que sospechan que lo que nosotros hacemos sí es eficaz, sí es bueno. Yo me acuerdo, hermano, en la cárcel, hermano, yo ya hacía una labor evangelística, hermano, yo salía por los patios a evangelizar y me rechazaban los mismos presos, me rechazaban. Ay, yo recuerdo, hermano, una vez que se montó un paro, una situación brava, hermano, y no permitieron visitas, ya no permitían visitas ahí. Me dio una risa. Porque a los 15 días, hermano, yo salía por todos los patios a evangelizar. Y a los 15 días, patio que llegaba, ahí mismo me abordaba el cacique. Barrantes, ore a ver si nos vuelven a dar visitas. Y le dije, y no, que nosotros no servimos para nada. Iba al otro patio, Barrantes, ore, hermano, a ver si nos vuelven a dejar de entrar las visitas. Y yo, o sea, hermano, pues no actué malamente, pero yo me saqué mi espina. Y le dije, y no, que nosotros no servimos para nada. Y así, hermano, me di mi ronda por todos los patios y a todos les di su leñazo. Hermano, y Dios que es tan bueno, Dios que es tan bueno. Ya nos sacaron a la rotonda y en medio de esa rotonda les dije, vea, voy a orar para que el Señor permita que vengan visitas, pues. Así lo dije, hermano. Y oré. Y yo no le dije, ay, Señor, estos pobres presos sin conyugal aquí se van a morir. No, Señor. Le dije, Señor, vea, este pobre poco de gente que está aislada de su familia, que te reconozcan a ti, que reconozcan realmente, Señor, que usted es el soberano. Le dije que podemos ser muy pillos, pero el que manda es usted por encima de todos estos pillos. Y oramos, hermano. Sábado en la mañana, sábado en la tarde la notificación. El domingo hay visitas. Esos presos, hermano. Ay, sí. ¿Cree usted que me volvieron a decir que no servíamos para nada? Nos tuvieron que respetar. ¿Qué quiere decir, hermano? Que usted como creyente en su familia, en su casa o en sus vecinos le seguirán diciendo estorbo hasta que Dios le permita a usted marcar un precedente, hermano. Es que usted es iglesia, hermano. Es que usted es importante en Dios. Pero somos nosotros los que debemos de asumir, hermano, esa importancia que tenemos. Por eso yo quiero decirles esto, hermano. No me preocupa tanto lo que la gente piense de la iglesia afuera. No me preocupa tanto lo que la gente hable de la iglesia afuera. Lo que me preocupa es lo que estemos pensando y hablando nosotros mismos. Yo no sé si usted recuerda una de las últimas palabras que el Señor nos entregó el jueves en el sermón. Y es que nosotros tenemos que ser sanos aquí en la iglesia para poder que los que vengan de afuera los podamos sanar. Pero imagínense, somos sal y nos estamos pudriendo nosotros mismos acá.
con resentimientos, con orgullos, con rivalidades, con intolerancias. Eso no puede prevalecer a la sal. Eso no puede sobrevivir a la sal, hermano. Eso se tiene que ir en el nombre de Jesús de Nazaret. Somos la iglesia, hermano, que preserva, que le da equilibrio moral a la sociedad. Porque si usted me pregunta, y con esto concluyo, ¿qué es lo que le aporta la iglesia entonces a la sociedad? Le da equilibrio moral. Muchos más beneficios, pero hablemos de esto, le da equilibrio moral. ¿Me permite? Vamos a leer un versículo para concluir. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3 al 7. Este versículo, perdón, desde el versículo 3 hasta el versículo 7, habla de algo que teológicamente se llama el misterio de la iniquidad. ¿Qué es el misterio de la iniquidad? A ver, hay dos misterios en la Biblia, y los tengo que explicar para que podamos contextualizarnos. Hay dos misterios en la Biblia muy importantes. Uno, el misterio de la piedad. Otro, el misterio de la iniquidad. El misterio de la piedad consiste en que Dios se manifestó en carne para salvar al ser humano. O sea, que el Dios eterno se hizo hombre para salvar al ser humano. ¿En qué consiste el misterio de la iniquidad? En que su adversario y mi adversario, llamado Satanás, también se manifestará ¿en qué? En carne. ¿Para qué? Para ejecutar su plan perverso. Si el misterio de la piedad dice que Dios se manifestó en carne para ejecutar su plan bondadoso, el misterio de la iniquidad dice que Satanás se manifestará en carne para ejecutar su plan perverso. Y es bien diablo, porque señor, es bien diablo. Es diablo. Pero este versículo nos habla de algo bien importante. Nos dice que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. O sea, va a ejecutar su plan perverso. Verso 4. Dice, el cual tiene esa característica: se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Verso 5. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Verso 6. Y ahora vosotros sabéis, mire, aquí es donde yo quiero llegar. Dice, y vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su tiempo se manifieste. Verso 7. Porque ya está en acción el misterio, no ministerio, misterio de la iniquidad. Y reitera, solo que hay quien al presente lo detiene. O sea, aquí hay algo muy importante. O sea, el enemigo quiere ejecutar su plan perverso, pero hay algo que lo impide. Hay algo que lo impide. Es la iglesia. Si la iglesia es el impedimento para que el anticristo ejecute su plan perverso, ¿qué tan importante es la iglesia? Como para que usted esté considerando, porque a veces el enemigo comienza a filtrarle: usted, tanta ir a esa iglesia, ay, usted no es nadie. Y porque el enemigo trabaja la mente de la persona, te hace sentir que usted no es nadie por pertenecer a la iglesia. Que no. Vea, somos la piedrita en el zapato para Satanás. Mientras Satanás, porque dice, ya está en acción el misterio, quiere decir, él ya trabaja, vive trabajando. ¿Por qué? No porque haya un mundo mejor.
Él trabaja ¿para qué? Para que haya conflictos, guerras. Trabaja para que los hogares se destruyan. Trabaja para que haya conflicto entre padres e hijos. Trabaja para que haya conflicto, hermano, en las naciones. Para todo eso trabaja. Para que la economía no sea suficiente. Trabaja por todo. Eso hace. Pero en medio de todo ese trabajo que Él quiere hacer, hay una piedrita en el zapato que se llama la iglesia, que es la sal. Que mientras Él trabaja para que todo esto se dañe, la iglesia trabaja, aleluya, para que las personas, hermanos, puedan reconocer a Cristo, y reconociendo a Cristo puedan tener vida y vida en abundancia. ¿Cómo es posible, hermano? Yo cuando entiendo esto digo, hombre, pero es que yo hago parte de la iglesia. No, si yo hago parte de la iglesia, hermano, yo juego un papel fundamental en medio de todo esto. Yo no tengo por qué estar por arrinconado, escondido, hermano. No, papá, salgo. ¿Dónde estoy, hermano? Entonces, mi hijo, a esparcir sal se dice, hermano. Claro. Iglesia, ¿sabe por qué a veces nosotros no logramos el impacto que necesitamos en nuestra sociedad? Porque parece ser que a veces no somos conscientes de lo que somos. Pero cuando usted se concientiza de lo que es, usted donde llega, perdón la expresión, deja ese el roto, hermano. Le hace el roto al enemigo. Pero hay gente, hermano, que, ejemplo, trabaja en la empresa, pasa desapercibido en la empresa. Y gente que se está pudriendo, hermano. Y el Señor mandó ese salerito allá. No, si antes lo sé yo, que no se den cuenta que soy evangélico. Está en la universidad. Ay, que no se den cuenta que soy evangélico, porque ahí sí me tiran mal con las notas y me tiran. Vea, yo he visto gente, hermano, siendo muy buenos creyentes y haciendo un tremendo trabajo en las universidades, y venírsele encima el rector y venírsele encima el que sea, y Dios poniéndolos a sacar las mejores notas, poniendo a esa misma gente a tener que darle las mejores notas a ese creyente. Yo hablaba con un universitario de la iglesia que una vez me dijo, eso fue en Medellín, me dijo, pastor, ¿yo qué hago? Y a ver, cuéntame. Voy a predicar, tengo un problema, entré a la universidad, pero el rector de la universidad es ateo. Dijo, y lo más tremendo es que ya me tiene, vea, fichado. Digo, porque yo saco mis espacios y les comparto a los demás compañeros de la palabra. Y me amenazó y me dijo que si yo seguía haciendo esa clase de trabajo, entonces que él sabía cómo cobrármelas. Digo, así me dijo. Y yo le dije, bueno, él puede saber cómo cobrárselas. Le dije, pero Dios también tiene claro cómo pagárselas a usted, si usted sigue haciendo el trabajo. Y yo le dije, entonces, ¿para qué me pregunta? Me dijo, no, porque es que estoy a punto de tomar una decisión, y es de no volver a hablar más a mis compañeros de esta palabra. Le dije, donde usted no les hable, se mete en problemas es con Cristo. Le dije, ahora sí es peor. Le dije, o usted decide que se las cobre el rector o que se las cobre Cristo. Le dije, ¿con quién le iría más mejor? O sea, ¿cómo le saldría más barata? Me dijo, uy, no, pastor, que no me las va a cobrar Dios. Le dije, listo, ahí está ya, solucionado. Como he tenido la oportunidad de ir muchas veces, entonces luego ya después, pasados los años que volví, le dije, ¿cómo vas en la universidad? Dijo, de maravilla. Dijo, de maravilla. Dije, ¿cómo fue? Testifique, contame. Dijo, le voy a contar, pastor. Dijo, yo realmente hice caso a lo que vos me dijiste, que yo determinaría si me la cobraba el Señor o me la cobraba el rector, y yo decidí más bien que me la cobraba el rector, pero que Dios me pagara bien. Y seguí haciendo el trabajo. El rector volvió otra vez a intimarme y me dijo que hasta podrían expulsarme de la universidad, porque no se podía hacer proselitismo. Y entonces yo le dije, no, yo no estoy haciendo proselitismo, yo solamente les estoy compartiendo una experiencia de vida, y las experiencias no pueden ser prohibidas participarlas. Y yo solamente estoy compartiendo una experiencia de vida, que es que me encontré con Jesús. Dijo, es como si yo me hubiera conseguido una novia y les estuviera contando que me conseguí una novia. Y yo le estoy contando una experiencia de vida.
Siguió y siguió. Pasado entonces el tiempo, se le acercó el mismo rector, porque las notas perfectas, bien, y se le acercó el rector a hacerle un reconocimiento por determinación y compromiso. Yo quiero hacerle un reconocimiento, y se lo hizo público. Le dijo: voy a dar un reconocimiento por su determinación y su compromiso. Digo, porque usted, por encima de los riesgos y las amenazas, fue una persona que se pudo parar firme. Y lo más tremendo no fue solamente que le hizo el reconocimiento, sino que pudo convencer al rector de la fe que predicaba. Pero aquí hay gente que el vecino ni se vaya a enterar que voy a la iglesia. Dice: ay, gracias a Dios que ya los celulares, las Biblias las cargamos en celular, porque desde que el vecino me veía cargando una Biblia, ay, claro, me la tenía montada. Que ni se vaya a dar cuenta mi familia. Venga, vení, por favor. Te avergonzás de este evangelio y te avergonzás de pertenecer a este organismo vivo llamado iglesia, que es el que más le aporta a la sociedad. Ay, que ni se den cuenta, yo soy como Nicodemo, Señor, yo sigo a Jesús de noche. Que no se den cuenta, que no. Ojalá que se den cuenta. Ojalá que se den cuenta que usted es evangélico. Ojalá que se den cuenta que usted viene aquí a esta iglesia. Ojalá que un día esto se encontré en la calle por ahí con alguien y alguien te grite fuerte: evangélico, Dios te bendiga, y que se dé cuenta tu círculo de amigos. ¿Cómo te vas a avergonzar, hermano, de ser parte de esto que le aporta tanto a la sociedad? Avergüénzate de otra cosa, pero de ser iglesia no te avergüences, por favor. Si es el orgullo más grande. Yo conocí un varón, una persona que cargaba una medallita y la exhibía con orgullo aquí en su saco, y no se la quitaba. En la empresa, hermano, siempre llegaba con esa medallita. Y un día yo le pregunté, le dije: ole, pero ¿qué es esa medallita? ¿Qué representa que no te la quitas? Digo: lo que pasa es que yo hice parte de esa comisión que ayudó a salvar vidas en el terremoto de Armenia, y a mí me dieron esa medallita y yo me siento orgulloso, y la exhibo. A mí todo eso me pone a pensar, y hay gente que no exhibe con orgullo su iglesia, sabiendo de que usted es tan importante para esa cuadra, es tan importante para esa familia. Yo le tuve que decir a mi papá, que mi papá lo bauticé y viajaba a Bogotá a visitarlo a la familia, y yo le dije: entonces, ¿qué ha dicho su familia? Que porque usted se bautizó. Esta belleza, hermano, tocó pegarle un jalón de orejas. Digo: no, digo, no hay que espantarlos, yo no les voy a decir eso, no los puedo espantar. Le dije: o sea, usted prefiere no espantarlos, pero prefiere que tu familia se siga perdiendo. Tenés hermanos que están perdidos en el alcohol, tenés sobrinos que están perdidos en el alcohol, perdidos en drogas, y tú dices no espantarlos. Dije: ¿no será mejor que tú les digas que Cristo te cambió la vida y que lo que pusieron en ti es suficiente para que ellos también cambien? Vosotros sois la sal. Hermano, vea, si hay algo que a mí me enorgullece, es ser evangélico, hermano. A mí me da un orgullo. ¿Usted qué? Yo soy evangélico. ¿En serio? A mí me dijo una muchacha una vez, iba viajando a Bogotá en el avión, viajando a Bogotá a un compromiso, y se subió una muchacha muy dediparada, y pero yo también bien dediparado. No, bien organizadito, ¿cierto? El avión tan, ¿sí? Yo no sabía que los hermanos me habían comprado boleto en primera clase, primera vez que, porque siempre me mandan para el puesto de más atrás, siempre me han comprado por allá, por allá me arruman en el último, ¿cierto? Siempre me han comprado el tiquete más barato, pero no importa. Yo no sabía que esos hermanos me habían comprado el tiquete en primera clase. Yo subí, y cuando ya me iba a subir al avión fue que miré el voucher y dije: ¿cómo así? Estaba en la tercera fila y dije: me compraron tiquete.
primera clase, qué elegancia. Te extraen, hermano, y mi maletica bien elegante. Tú me senté ahí cuando una muchacha muy elegante, claro, viajaba en primera clase, tenía que ser país de buen extracto. Yo me senté ahí ensacadito, hermano, maletica allá, y mi portafolio aquí bien juicioso, bien peinadito así. Cuando ella me mira, me dijo: ¿y tú qué haces? Ya con confianza, porque me tuteó. Y esta confianzuda, necia. Me dijo: ¿y tú qué haces? Hermano, y alguien podía cierto decir: no, ay, no, yo soy un ejecutivo y tal cosa. Le dije: yo soy predicador del evangelio de Jesucristo, mujer. Oiga, hermano, pero arrogante esa mujer. Uy, hermano, ¿qué cree usted que respuesta me podía dar debajo de esa mujer? Me dio una respuesta tan fuerte. Me dijo: o sea, usted es de esas personas que enredan a la gente. A mí me podía haber dado una rabiecita ahí. Le dije: no, venga, perdón, te voy a ubicar los conceptos. Le dije: como primera medida, ¿usted qué es? Y me dijo: yo soy gerente de tal empresa en Cali, bueno, algo así. Sí, y verdad, se veía gerente. Y le dije: venga, te desenredo un poquito los conceptos porque creo que estás desubicada. Le dije: yo no soy o no somos de los que enredamos a la gente. Al contrario, nosotros somos los que les desenredamos la mente a las personas como usted. Así se la tiré aquí. Porque usted sabe que yo ya después de ya no tengo pelo en la lengua sino aquí. Le dije: nosotros somos de los que les desenredamos la mente. Y podía decir a la gente, no que una la tiré. Le dije: a gente como usted. Y me dijo: o sea que usted cree que yo soy una persona que tengo mi mente enredada. Le dije: estoy segurísimo. Dijo: ¿y por qué lo dice si no me conoce? Le dije: en la primera respuesta que usted me dio frente a lo que yo le dije que soy, considero que tienes una mente enredada. Y me dijo: ¿por qué? Le dije: porque no tienes respeto hacia los demás. Le dije: siendo una persona que es gerente, debería tener un respeto por los demás, deberías tener tolerancia. Le dije: yo respeto que tú eres una gerente. Le dije: tú no respetas que mi profesión es predicar el evangelio. Esa muchacha se quedó callada. Yo creo que cuando ya íbamos llegando, ¿cierto? Porque uno en el aire que calcula el camino por donde va. Pero cuando ya íbamos llegando, me volvió a poner tema. Y le dije: hermano, y de esas cosas que el Espíritu Santo lo guía a uno. Y le dije: y le aseguro, mujer, que usted no solamente tiene enredada la mente. Cuando me volvió a proponer, le dije: usted está enredada en sus sentimientos y en sus emociones. Le dije: tú eres profesionalmente, creo que profesionalmente eres brillante, pero emocionalmente estás abatida. Uy, hermano, me guió el Señor eso. Cuando yo le suelto esa palabra, vea, agachó la cabeza. Le dije: voy a orar por ti, quizás no nos volvamos a ver, mujer. Voy a orar por ti. Le dije: recuerda estos dos nombres. Le dije: el nombre del Señor Jesucristo. Y recuerda esto también: Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Donde vayas, en cualquier cuadra te vas a encontrar un loguito así. Te acercas. Pero qué tremendo. Póngate de pie, por favor. Que usted, hermano, perteneciendo a algo tan digno, tan grande, que usted dentro de sí teniendo algo tan poderoso y esté prefiriendo ocultarlo, o no le esté dando la altura que es. Si a mí me preguntaran qué necesita Candelaria, Candelaria lo que necesita es este evangelio. Este evangelio. Si te preguntan qué es lo que necesita tu cuadra, qué es lo que necesita tu familia, qué es lo que necesita tu círculo de amigos, lo que necesita es este evangelio. Necesita es esta iglesia. Que día charlando con una persona inconversa me dijo: ay, ¿sabe qué necesita Candelaria
para que sea una ciudad completa, elegante. Me dijo, un centro comercial. Con un centro comercial esto sería de lujo. Y bueno, qué rico que traigan un centro comercial. Le dije, mira que yo también pienso lo mismo, pero le agrego algo más. Me dijo, ¿qué? Y le dije, antes que el centro comercial, Candelaria necesita algo más. Y yo no la lancé y me dijo, ¿qué? Y dije, Candelaria necesita más sedes de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia que en este lugar. Necesita más iglesia, necesita más presencia de la iglesia. Que venga a centro comercial, que venga a Carrefour y lo que quiera venir, gloria a Dios que lo recibimos. Pero si hay algo que necesita con urgencia Candelaria, hermano, sabe que necesita que haya más iglesia, más presencia de la iglesia en este lugar. Que la iglesia pueda inundar, hermano, este lugar en cada sector. Oiga, porque le voy a decir, la gente pensará que lo que necesita Candelaria es inversión social, más crecimiento urbanístico. Sí, es verdad que venga, pero necesita con urgencia, hermano, que aquí haya más sedes de la iglesia para que se pueda salvar más gente, para que se le pueda quitar más el dolor a la gente, para que se le pueda detener más sus conductas, para que podamos preservarlos más. Aleluya. Si el gobierno, hermano, es más, lo digo acá, y no sé si esta transmisión la llegará a ver hasta nuestra alcaldesa y nuestras entidades de gobiernos, sabe que necesita, alcaldesa Candelaria, más iglesia. Más presencia de la iglesia. Iglesia, necesitamos salirnos más de estas cuatro paredes. Necesitamos salirnos más de estas cuatro paredes. Mi hermano, yo quiero decirle una cosa. Yo esta semana, yo estoy haciendo, por así decir, unas pruebas pilotos. Y esta semana, aunque quedaba muy contento con la presencia y la compañía de algunos hermanos, también quedaba triste porque la iglesia que salió esta semana a la calle no representó el 40% de un 100%. Yo veo que aquí hay personas que están dispuestos a seguir siendo indiferentes a la situación de las personas. Yo estoy viendo eso y le estoy orando al Señor y le estoy diciendo, Señor, si hay gente que no está dispuesta, yo le estoy orando en 3 direcciones. Y escúcheme las 3 direcciones y usted le dirá al Señor cuál de esas aplica para usted. Le dije, Señor, o los despiertas, 2, o los preparas y te los llevas para que no sigan haciendo bulto. Fuerte, ¿cierto? 3, o traes gente de afuera, vais, salvamos drogadictos, de toda esa gente, y que venga con bastante pasión por el perdido. Pero algo tiene que suceder, porque ¿cómo es posible que alguien con el evangelio de Dios en su corazón y no esté haciendo nada? Eso no es posible. ¿Cómo es posible que en la pandemia, necesitando quizás de una vacuna para solucionar, y que alguien la hubiera guardado y la hubiera escondido? ¿Cómo es posible que con un problema tan grande llamado pecado, que está destruyendo a Candelaria, que está destruyendo a sus familiares, a sus vecinos, a sus amigos, y usted esté tan quieto, tan quedado? No puede ser posible. No puede ser posible. Terminamos esta palabra esta mañana y la terminamos, ¿sabe con qué clamor? Perdónanos, Señor. Perdóname porque me he dedicado, está bien que tienes cosas personales, pero me he dedicado tanto a mí, Señor, me he dedicado tanto a mí, y me he olvidado que alrededor hay gente que está gimiendo, llorando, sufriendo.
Gente que si yo le compartiera un poquito de esta sal que usted me depositó, Señor, la vida le cambiaría. Vea, mi amigo, yo le voy a decir algo. Aquí estos días ha estado viniendo un caballero. Ya anoche lo vi con su esposa, compañera aquí. Don Belmer, yo no sé cómo haya sido tu vida, y quizás aquí te distinguen cómo haya sido tu vida, cómo hayas sufrido, pero yo le aseguro una cosa: este evangelio lo que usted necesita, es lo que usted necesita. Y quizás personas conocidas ya saben que usted ha comenzado a venir aquí, y quizás hasta te digan: Don Belmer, no hay necesidad de que vayas tanto allá, porque de hecho ya te he visto muy de seguido, y te he visto, y cuando te veo oro al Señor y digo: Señor, gracias. Y Don Belmer, le aseguro que todo lo que tú hayas vivido, lo que estés viviendo, Dios lo soluciona con este evangelio. Y a ti, mujer, no te dé temor acompañarlo en esto. No te dé temor acompañarlo en esto. Este evangelio es suficiente. Puede cambiar la vida de una manera maravillosa. Si alguien en algún momento te quiere hacer sentir pena, ¿por qué vas allá? Este es el orgullo más grande que una persona. Pena uno estar destruyendo su vida allá. Iglesia, ya ves lo importante que es compartir de esa salecita que Dios puso en tu corazón, de lo que Dios puso. Mira, le compartiste a tu amiguito, a tu compañerito. Y yo sé que tienes más personas que te rodean. ¿Cómo no seguir compartiendo esta sal que Dios puso en nuestro corazón, verdad? ¿Cómo no seguir abriendo nuestra boca? Aleluya, aleluya. Iglesia en Candelaria, aleluya. Iglesia, levantémonos con esa determinación, por favor. Iglesia, sigamos trabajando. Iglesia, no detengamos nuestras manos, no detengamos nuestros pies. Iglesia, no cerremos nuestra boca. Iglesia, 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 levantémonos en un sentir. Es el tiempo de Dios, es el tiempo de Dios, es el tiempo de Dios de levantarnos y hacerlo. Aleluya, aleluya. Aleluya, Jesús. Gracias, Señor, por permitirnos tu palabra. Gracias por concientizarnos, hacernos reaccionar. Y gracias por empoderarnos en lo que somos, tu iglesia. No nos avergonzamos de ti. No nos avergonzamos de este evangelio. Y tampoco nos avergonzamos de ser iglesia, Señor. Antes, con un pecho erguido, Señor, nos paramos a decir que somos, Señor, tu proyecto en esta tierra.
tu gran proyecto en esta tierra. En el nombre de Jesús.